Mm, Ponemos aquí esto. Listo. Entonces, bueno, permítanme, eh, volvemos aquí ya que está grabando el tema, volvemos a dar un pequeño resumen. Entonces, pues vivimos en un mundo eh, donde la óptica moral se puede decir relativa, ¿cierto? Dependiendo del lente con el que miremos las cosas, vamos a darle la explicación a las diferentes situaciones que vivimos y las diferentes situaciones que ocurren en nuestro entorno. Entonces, entonces pues estábamos viendo cómo pues hay diferentes ópticas en este mundo. Algunos, digamos, pues algunos en la sociedad occidental tienden a ver que hay cierta marginalización de la mujer de nuestra sociedad, siendo que las mujeres son seres humanos con los mismos derechos y, y no se puede permitir que esos derechos sean violados. Y todo el mundo pues sabe que está mal violar los derechos ajenos. Sin embargo, pues aunque eso parecería ser un entendimiento concreto para todos, en que no debemos violar los derechos, hay muchos pueblos en el mundo que no tienen ni idea de a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Pues sistemáticamente pues maltratan a la mujer o a diferentes minorías en su sociedad. ¿Por qué razón? Porque simplemente tienen otra óptica diferente. Entonces, pues en sí, en la cultura occidental como tal, podemos decir, y en general, todos tenemos una moral sin fundamento, porque ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen todos estos conceptos? De que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos las mismas, o digamos que en algún lugar se le están violando los derechos a algunos y a otros no. Entonces, pues, digamos, si yo dijera aquí que todo el mundo sabe que las mujeres son seres inferiores, pues obviamente eso es una afirmación personal y equivocada, ¿cierto? Pero con base en qué hacemos esa medición. Entonces, porque está mal pisotear los derechos de alguien si, si pues finalmente el ser humano proviene de la evolución, ¿cierto? Si lo miramos con un lente eh, escéptico, por decirlo así, porque está mal pisotear los derechos de alguien si las personas pues no somos más que animales con mayor capacidad cerebral. Em, o entonces vamos a juzgar como culpables a los animales por aprovecharse de los más fuertes de los débiles. Se podría decir que aquí pues venimos con esta serie de preguntas que nos permiten un poco entrar en la dinámica del análisis que queremos dar. ¿Son culpables los animales cuando el más fuerte se come al débil o son los humanos más culpables cuando abusan del más débil? ¿O por qué los humanos no pueden actuar según su naturaleza como lo hacen los animales? ¿O por qué los seres humanos tienen un valor intrínseco que podemos decir del cual se desprenden los derechos humanos? ¿Sí? Entonces lo que queremos o lo que se quiere ver acá es que en realidad pues nosotros tenemos una moral sin fundamento, ¿cierto? Todo aquello de los derechos humanos, de la valía, de la igualdad, pues ¿en qué está basado? ¿De dónde, cuál es el origen de pues, de estos argumentos? ¿De dónde vienen o en qué se amparan? Si finalmente estamos en un relativismo moral. ¿Mm? Pues muchos dicen, no, ahí están, o se desarrollaron, o fueron un desarrollo del ser humano, o es una respuesta del ser humano. Pero pues vamos a analizar un poquito de dónde vienen y cómo podemos ver esto y pues a la final cómo esto se convierte pues
en un gran indicio pues de parte de Dios. Entonces, las personas, a pesar de lo que digamos, siguen teniendo fuertes convicciones morales, ¿sí? A pesar de que hoy en día se habla de que la gente es amoral, de que la gente mira, tiene un doble rasero como tal. Las personas siguen teniendo esas fuertes convicciones morales, no es sino uno decir en un sitio público lo que estábamos hablando, que la mujer tiene, que es diferente al hombre y de una se levanta pues una fuerte oposición, porque pues obviamente es, eh, es algo, pues es algo que va en contravía a lo que nosotros, a nuestra moral, ¿cierto? A nuestras convicciones. Y, pero entonces, eh, lo que en realidad también hay es que hay una, pues todo esta, eh, todo lo, en lo que se ampara toda esta moralidad, pues en realidad carece de una base sólida que la sustente, ¿cierto? ¿Por qué razón yo creo en esto? ¿Por qué razón no creo en aquello? De la forma en que yo explico la vida. Entonces, pues en realidad hay una sensación en que hay una vaguedad de principios que flotan en el aire sin un origen claro o sin un rumbo fijo cuando intentamos sobre todo analizar de dónde vienen los derechos humanos, ¿no? Hay toda una discusión eh, si fue de la cultura occidental, si no, si hay nada. Pero en realidad, si vamos a la raíz de todo, lo cierto es que las ideas previas a todo ese desarrollo de los derechos humanos se fundamentan en la religión, ¿cierto? Toda la moral de, del mundo occidental se basa y se fundamenta en los valores cristianos, la gran parte o de donde se viene a desarrollar todo lo que son los derechos humanos. ¿Y por qué es eso así? ¿O cómo podemos analizar esto? Entonces, pues, eh, las personas, ah, crean o no crean, se siguen aferrando a una fe en la dignidad humana, ¿cierto? Dignificamos al ser humano y lo diferenciamos de los animales, aun cuando creemos en la evolución o no creemos, ¿cierto? Pero como decía el pastor Luis Eduardo Palacios el viernes, eh, cuando hablaba de aquellas personas que, que ni conocen la ley ni, ni caminan ni creen en la ley, pero pues eh, en cierta forma, cuando hablaba sobre las personas que desobedecen la ley y no dependen de ella, en cierta forma hay una noción de que hay un Dios allí, de que hay algo allí más allá que está dentro de nosotros y nos permite como guiar nuestro entendimiento a algo, ¿cierto? Y, y eso es lo que queremos eh, enfatizar aquí, es que por más que, pues que cada uno tenga su propia visión, yo en el fondo sé que hay un carácter superior, ¿cierto? Hay un carácter superior que está allí, que está allí, que guía nuestra moralidad. Y pues en cierta forma nosotros sabemos que es Dios. Nosotros sabemos que esta es la manera en que Dios existe, porque Él está ahí detrás de la forma en que juzgamos o en que vemos el mundo, ¿cierto? Es esa conciencia superior que en términos occidentales se le dice o se llama como un concepto de obligación moral, ¿cierto? Que está por encima de mi misma moral o una moral superior, ¿cierto? Aun cuando nadie debería imponer sus convicciones morales a los demás, yo no puedo ir a donde mi vecino a convertirlo o a decirle que haga esto así, porque pues todo el mundo está en el derecho de encontrar su propia verdad. Sí, hay gente que hace cosas que nosotros juzgamos por equivocadas y que se deberían dejar de hacer sin tener en consideración lo que piensen los que las practican. Ese trabalenguas
es como decir, eh, hay gente que hace cosas equivocadas y, digamos, el hecho de botar basura, digamos, a nivel general, pues hay un entendimiento en que no deberíamos, pues nadie debería botar basura, ¿cierto? Pero pues cuando vemos a alguien botar basura, cada uno hace lo que quiere, ¿cierto? Pero aún, aún esa persona esté en lo correcto o en lo incorrecto, para todos es claro que no deberíamos contaminar o asimismo con robar o no sé, todas esas diferentes cosas que atentan pues que atentan contra la sociedad. Y eso lo podemos entender como una moral superior que está intrínseca, ¿cierto? Porque de dónde surge esa moral superior? O sea, yo puedo ser moralmente relativista, pero existe esa moral superior, pero ¿y de dónde surge? ¿De dónde viene? Si todos tenemos esa moral, esa obligación moral que también le podemos ya definir y que es independiente de nuestros pensamientos, deseos o preferencias propias o ajenas. Digamos, yo puedo ver algo, yo puedo tener mucha hambre y entrar a un supermercado y ver algo que quiero y pues tener ganas de comérmelo, pero pues claramente, aunque es mi deseo comer algo, pues yo sé que estoy atentando contra a algo que no es de mi propiedad, entonces por eso no lo hago, ¿cierto? Pero ¿por qué pensamos así? ¿Por qué? ¿Qué nos hace pensar así? ¿Será como un imprinting social que a veces denominan o ya, digamos, estamos tan inmersos en la sociedad que es una moral social o de dónde viene esa que nos intenta como guiarnos a hacer tales cosas o a juzgar tales cosas como buenas o como malas. Entonces, pues eso se le denomina sociología o psicología evolutiva. Es la forma como se puede definir ese desarrollo de una obligación moral. Y, y pues todos los humanos tenemos esos sentimientos morales que denominamos conciencia. Mm, y sabemos pues que existen parámetros independientes a nuestra voluntad, pues que nos llevan a pensar en esto. Y ahí es donde pues se encarga la sociobiología o la psicología evolutiva pues de, de analizar estos aspectos. Como lo veíamos la reunión pasada, eh, en el punto donde, donde donde los seculares intentan explicar el fin de los indicios de Dios, teniendo en presente que la razón es un resultado evolutivo del ser humano. Por ende, todo lo que explique la razón o todo lo que vea la razón humana está precondicionado a una forma de sobrevivir. De esta misma manera podemos explicar esto, ¿cierto? Como esta obligación moral como un desarrollo de la evolución, ¿sí? Entonces, pues esto nos da a entender que las personas altruistas sobrevivieron en mayor número a quienes tenían comportamientos egoístas y crueles y que por esta razón los genes altruistas llegaron hasta nosotros y de esa manera hoy en día prima como el hecho de que haya una conducta más altruista frente a una conducta egoísta o podamos ver la conducta egoísta como algo incorrecto. Y, y pues bueno, obviamente esto tiene ahí bastantes puntos para analizar. Si queremos explicar de esta forma el surgimiento como de esos acuerdos sociales, como algo natural y a raíz de la evolución, porque pues en una conducta altruista, pues el individuo por lo general está dispuesto a sacrificarse por su clan, por su mismo grupo, lo que va a permitir a la postre sí que haya una mayor longevidad de su grupo, ¿cierto? Pero eso contrario a los procesos de la selección natural.
en donde, en donde hay una hostilidad contra toda persona ajena al grupo, ¿sí? Como se comportan, digamos, los leones. Cuando llega un león diferente de otra manada, pues es una amenaza directa y debe ser eliminado para que sobreviva la manada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el ser humano? En el ser humano se puede dar eso, se puede dar ese tipo de comportamientos de, de que si hay una persona totalmente extraña a nosotros que veamos ahogando en un río o en el agua, no se va a lanzar mucha gente a intentar rescatarlo, no va a, no vamos a primar ahí como el sentido de la vida, el sentido, independientemente si pertenece a nosotros, por el simple hecho de que necesite ayuda, no vamos a socorrer o no nos dice eso nuestra moral, que eso es lo que deberíamos hacer. Entonces ahí pues hay como una pequeña contradicción eh, que nos permite pues preguntarnos eh, si este rasgo de esta moralidad se pudo haber transmitido a través de la selección natural, la evolución, los diferentes acuerdos sociales que se dieron para que se formara la sociedad, o si proviene de otro lado. Porque pues en realidad este carácter de altruismo pues tiene menores probabilidades de sobrevivir para transmitir sus genes, si vamos a analizarlo por ese lado. Eh, entonces, eh, pues la evolución se queda un poco corta si intentamos analizar esta obligación moral a través de la sociobiología o la psicología evolutiva, porque pues no puede dar razón del origen de esa conciencia moral que hay en nosotros como seres humanos y como sociedad, ¿cierto? Entonces, no es posible evaluar estos sentimientos estos sentimientos de índole moral. Pero sin embargo, sí existe esa obligación moral. Todos estamos como guiados en ese mismo sentido a caminar en esto. En esto, por encima de nuestros propios, hasta el más anarquista posible, pues tiene que sujetarse a ciertos lineamientos de obligación, que es lo que podemos llamar obligación moral. Pero pues esto tiene un problema, ¿no? Al querer analizar esta obligación moral como algo, un desarrollo social, un desarrollo propio del ser humano, y es el hecho pues de las diferentes culturas. Finalmente, sí hay un relativismo cultural, ¿cierto? Porque hay muchísimas culturas, cada una tiene su forma de ver y explicar el mundo, su comportamiento. Aquí no es lo mismo eh, la forma como se comporta la gente que cómo se comporta la gente eh, en un país totalmente diferente, musulmán, o en un país asiático, ¿cierto? Cada sociedad tiene su escala de valores. Sin embargo, pues a raíz de la globalización y los diferentes procesos, se han ido reduciendo mucho las diferentes distancias que se pueden dar en cuanto a culturas, ¿cierto? Pero pues los antropólogos son los adalides, digamos, de conservar esas diferentes diferencias culturales como parte de su disciplina y del enriquecimiento o de la riqueza que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Son quienes están ahí defendiendo ese relativismo cultural y procurando, pues persiguiendo, mejor dicho, los misioneros, porque según ellos atentan contra, contra el libre desarrollo de los pueblos y digamos, las visiones, diferentes visiones que tienen las culturas. Sin embargo, eh, em, pues, mm, eh, pues no es, sí, digamos, ellos no pueden dar o, digamos, atacan mucho el hecho de querer mostrar una moral imperante como superior a otras opciones, ¿cierto? Entonces son ellos quienes están ahí, aun cuando en realidad les toca ver
casos cruentos, ¿no? Donde se oprimen a las mujeres, pues hay culturas muy difíciles donde, a nuestros ojos, donde en realidad se oprime a las mujeres, a los niños, eh, y digamos, no se basan en el mismo ideal que nosotros tenemos como sociedad. Y es normal que ocurran esos choques de cultura, porque pues eh, somos diferentes. Y ahí el problema de la obligación moral, ¿no? ¿Cómo hacerlo cuando se presentan esos conflictos? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos analizar eso en la medida y buscando conservar eh, pues el mejor entendimiento como sociedad que tenemos? Y pues claramente para nosotros los antropólogos pues, occidentales vienen sobre una base de una mente occidental y por ende se van a ver chocados con las diferentes cosas que ven fuera de nuestro concepto occidental. Pero aún así, eh, pues ellos se declaran objetivos e intentan no alterar ni, ni influir en las diferentes cosas, ¿cierto? Sin embargo, Sin embargo, se da el caso de una antropóloga, que voy a leer una parte de un escrito, donde dice: personalmente creo que no deberíamos permitir la noción de que la noción de relativismo nos impida usar foros tanto a nivel nacional como internacional para que se analicen posibles maneras de proteger las vidas y la dignidad de las personas en el marco de su propia cultura. Allí donde pueda elegirse entre defender los derechos humanos y fomentar el relativismo cultural, los antropólogos deberíamos elegir proteger y promocionar los derechos humanos. En ninguna manera podemos conformarnos con ser meros espectadores. Eso lo está diciendo una antropóloga muy conocida y citándola, eh, digamos, como parte del problema de la obligación moral, ¿no? Ella, digamos, a raíz de ciertos acercamientos que tuvo con ciertas culturas, se dio cuenta del trato que tenían particularmente la mujer en aquellas culturas y no pudo quedarse callada, no pudo quedarse en el medio sin ser parte del tema, y aun cuando su disciplina le lleva a intentar afectar lo menos posible un grupo social, pues terminó haciendo esta declaración, ¿no? En que no se podía quedar callado, no, tenía que, que proteger y promocionar los derechos humanos. Entonces, ese es el problema de la obligación moral si la intentamos entender como algo, un desarrollo social. Y es que finalmente hay demasiadas etnias en este mundo, donde hay diferentes formas de ver la vida, donde hay diferentes formas de explicar la naturaleza. Entonces el problema se da porque la obligación moral en teoría es relativa, ¿cierto? Por las diferentes culturas. Pero los mismos antropólogos se ven en la necesidad de hablar de derechos humanos universales, a pesar de defender el relativismo cultural. ¿Y por qué es eso así? ¿Por qué priman los derechos humanos o por qué tienen mayor cabida los derechos humanos que el relativismo cultural que tanto se intenta defender por el lado científico, por el lado antropológico o antropólogo? Em, ¿Por qué es eso así? ¿Por qué se nos da ese choque cultural? ¿O, o desde qué presupuesto puedo yo imponer mis valores a otras culturas? Y ahí el problema de intentar explicar todo como una moralidad superior intrínseca sin tener una base firme de dónde viene todo. ¿O qué razones hay para que tengamos que creer y obrar en conformidad con los derechos humanos? Entonces los derechos humanos se erigen aquí como pues una solución controversial y crítica por el hecho de que van, digamos, a imponer en cierta forma la visión de cada cultura o ese relativismo que hablábamos ahorita. Pero pues sí, son el único lenguaje que asiste a las víctimas y denunciantes de regímenes criminales o guerras internas, eh, pues que están ahí inmiscuidos en diferentes problemáticas, ¿cierto? Por encima de que
sean diferentes culturas, finalmente eh, hay violencia, represión y persecución. Y los derechos humanos hoy en día se erigen como el único camino para, o el único lente para poder ver la realidad de lo que ocurre. Y es chistoso que pues, la ONU, la UNICEF se basan hoy en día en esto y es la forma en la que procuran y llaman a, al orden, a diferentes formas de ver al mundo. Y es la forma, pues, como las potencias imperiales, digamos, hoy en día explican su intervención en diferentes culturas, aun cuando, pues, lo que nos debería decir el pensamiento científico o pensamiento desde la óptica de la evolución es que se deberían respetar todo este tipo de, de visiones o de diferentes culturas, ¿cierto? Em, pero pues sí, los derechos humanos nos vienen a dar una tremenda importancia en el trasfondo moral y en lo que queremos hablar como una moral superior, ¿no? O la explicación de la moral superior, pero aún así no sigue siendo cierto de dónde viene, o sigue siendo incierto de dónde vienen los derechos humanos, o de dónde provienen, de dónde surgen. Em, Porque pues igual para todos o para el entendimiento como sociedad, nada puede parecer más justo que poder pues establecer como norma el respeto a los derechos humanos. Pero de qué depende esa realidad o esa supuesta dignidad que tienen los derechos humanos? Pues hay mucha gente y hay una onda de pensamiento muy fuerte que sostiene que los derechos humanos tienen su origen en Dios, ¿sí? Que fuimos creados a imagen y semejanza suya y por esto todo ser humano tiene esa connotación sagrada e inviolable y de ahí deriva su dignidad. Hay quienes, por el contrario, afirman pues que los derechos humanos provienen de la naturaleza y como vimos ahorita, esa ley natural que proviene de la evolución, pues se queda un poco corta. Y, y pues al afirmar que los derechos vienen de la naturaleza, pues también se da a entender que la naturaleza prospera sobre la base de los actos violentos y la depredación de los mejores o de los más capaces. Entonces, pues eso va en total contravía de la dignidad humana, la forma como opera la naturaleza. Entonces, pues hay muchos que sostienen que los derechos humanos finalmente, a pesar de que el ser humano sea Homo sapiens y que venga de la evolución, pues eh, los derechos humanos vienen a partir de una creación propia, ¿sí? De acuerdos sociales básicos que se dieron en cierto nivel para darle viabilidad a la vida humana. Pero, ¿qué buscan los derechos humanos? ¿Cuál es el propósito fundamental o el espíritu de los derechos humanos o su valor? Su valor está en proteger las minorías, ¿cierto? Y en hacer que las mayorías respeten la dignidad de las minorías y que los individuos, pues que los individuos también sean protegidos independientemente de sus creencias o su concepción de un bien mejor. Entonces, pues si bien los derechos no son como tal una creación del ser humano, porque ya están ahí, ¿no? Han de ser descubiertos, ¿no? Porque el ser humano ya existe, ¿cierto? Sino que han de ser descubiertos, deben ser descubiertos, porque pues si aspiramos a defender los derechos individuales, debemos descubrir y justificarlos. Pero, pero el ser humano a lo largo de la historia no le ha dado valor al mismo ser humano. Nunca el ser humano ha valorado la vida de otro, digamos, en el pensamiento o en el hecho más
más fuerte, ¿no? Digamos, los nazis, para hablar de algo puntual del siglo XX, relativamente moderno, los nazis no le dieron un valor a la vida pues, de los diferentes grupos que atacaron, entre estos pues los judíos, ¿no? Y siendo relativamente un pensamiento moderno. Sí, en un principio, digamos, puede haber un acuerdo entre nosotros que sí nos vamos a respetar, pero cuando los intereses tienden a estar en medio, no hay un valor que se le dé al, al ser humano o al otro ser humano. Pues ese consenso como tal entre agentes humanos pues nos lleva a la selección natural, ¿no? A que el más fuerte va siempre a sobrevivir sobre el más débil. Es lo que nos dice el pensamiento, pues, o digamos, analizando toda la luz del, de la realidad y pues de la explicación como natural de esto, ¿cierto? Entonces, pues a lo largo de la historia, por lo general, fue siempre el más fuerte, el pueblo más fuerte, el más avanzado, el que se impuso sobre los otros. Entonces, pues que se hable de un acuerdo como tal, nunca ha existido, ¿cierto? En realidad, pues el tema de derechos humanos es un tema reciente. Digamos, sobre esa base se vino a dar la Revolución Francesa y diferentes movimientos sociales, pero porque en el fondo ya existía una moral cristiana que era la que permeaba pues diferentes movimientos, como lo hemos visto a lo largo pues, de los diferentes capítulos. Entonces, pues la mejor explicación que hay para el entendimiento de los derechos humanos es que hay un fundamento religioso, ¿cierto? Porque si lo vemos desde el lado de que no haya un fundamento religioso, pues no hay otra forma de explicación plausible, ¿cierto? Algunos dicen no, que otras culturas desarrollaron esta valía, esta cosa, pero en realidad, pues el pensamiento occidental está fundamentado en la moral cristiana y de ahí se desprende. Entonces, pues el mismo Nietzsche decía que si Dios ha muerto, toda la moral y sobre la base del amor y de los derechos humanos se queda huérfana de base, o sea, no debería, pierde todo sentido, ¿cierto? Y pues asimismo, si Dios no existe, deja de haber una razón sólida para ser amable y mostrar amor y trabajar a favor de la paz. Y esto pues, esa frase de que Dios ha muerto caló mucho en los pensadores seculares que aceptaron de una ese argumento y de una se pararon en que no había Dios. Sin embargo, para ellos la vida seguía y aquello que, de- digamos, todas las consecuencias morales que nos decía Nietzsche, esas sí las obviaron, ¿cierto? O sea, se quedaron con que de todos modos el ser humano debía ser amable, debía mostrar amor, debía trabajar a favor de la paz, aun cuando Dios no existiera. Pero si se niega la existencia de Dios, eh, nos vamos a quedar con todo el efecto de Dios, o sea, todos esos valores. O sea, es demasiado contradictorio, porque pues Nietzsche lo que decía era eso, si no existe Dios, pues se cae todo el peso o todo el piso para sustentar ese amor, esos derechos, esa búsqueda de la paz. Entonces, pues es una gran contradicción que hay en la humanidad y en el pensamiento escéptico, que de cierta forma pues nos da un indicio muy fuerte, muy grande de, pues, de qué hay detrás de toda esta moral, que, pues, que cuando comenzamos ahorita la charla la hallábamos como una moral sin fundamento, ¿cierto? Pero pues que conociendo un poco el origen ya va tomando un poco más de fundamento. Pero entonces, pues de los mismos creadores aquí en Colombia Usted no sabe quién soy yo también, hoy en día hay un argumento que dice, bueno, ¿y quién dice eso?
es como la forma de rebatir o de poner en duda alguna teoría o alguna idea, ¿cierto? Porque pues si entendemos y seguimos la idea entonces de que si Dios no existe, a cualquier idea o teoría se le puede preguntar, bueno, ¿y eso quién lo dice? Porque pues en ausencia de Dios todo queda relativo, ¿cierto? Entonces, si en verdad Dios no existe, nada ni nadie va a poder ocupar su puesto. ¿Quién tendrá derecho a convertir en ley y norma su propio juicio y sus sentimientos objetivos? Nadie, ¿cierto? El Estado no puede porque el Estado ha perdido demasiada legitimidad en medio de todos los conflictos de intereses que siempre se le critican y de la corrupción que siempre se le critica. No hay un ente moral que tenga la autoridad divina para afirmar que algo debe ser así o así. Entonces, si Dios no existe, ¿quién dice eso? Se cae todo peso para que haya un entendimiento, una autoridad moral, que es la que llamamos como la moral superior o las obligaciones morales que veíamos. Entonces, eh, pues ahí nos deja como un poco ahí el hecho de la falta del relativismo en que quedamos si tomamos en cuenta el hecho de que si Dios no existe, ¿cierto? O sea, todo juicio moral va a ser arbitrario y al no haber un referente moral, pues quedamos en ese relativismo. Entonces, el concepto de quien dice que es así tiende a relativizar todo, pero aún así, por encima del relativismo moral que quede, sigue existiendo el mal, ¿sí? Porque pues está bien, si vivimos en ese relativismo, todo se puede ver bueno, todo se puede ver desde la óptica que lo miremos y justificarlo, pero pues va a ser igual de malo el hecho de exterminar a la gente con bombas, a la gente inocente, o permitir que los pobres mueran de hambre, o comprar y vender seres humanos. Eso seguirá siendo un acto depravado desde todo punto de vista. Entonces eso que existe y que denominamos el mal, pues es lo que veíamos en unos capítulos atrás. Es un indicio pues que nos permite ver el hecho de que si existe el mal, existe el bien también. Y de ahí, por ende, pues toda la base para el pensamiento moral actual. Sin Dios no hay fundamento posible para los derechos humanos. Y, y sin Dios, pues no es posible justificar la obligación moral. Sin Dios no es posible justificar esa obligación moral que tenemos. Porque bueno, nuevamente analizamos el caso bueno, nuestro origen en la naturaleza. Y hay muchos que dicen, "Ay, yo quiero irme a vivir a la naturaleza, quiero estar alejado de los seres humanos. No sé". Pero bueno, ¿qué tanto en la naturaleza quieres vivir si lo que estábamos viendo es que el principio de la naturaleza es la violencia, es el naturalismo crudo, que es el débil por el débil por la supervivencia del más fuerte. Entonces, en la naturaleza no hay distinción del bien y el mal, y pues lo que está bien y lo que está mal, pues en realidad vienen a ser conceptos humanos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los seres humanos, pues somos criaturas morales dentro de un mundo amoral, ¿sí? Porque pues claramente en la naturaleza el concepto de moralidad no cabe. Eh, y para querer, digamos, o sea, para todos es cierto el hecho de que los seres humanos somos criaturas diferentes, ¿no? Los sentimientos humanos nos hacen una rareza en medio de este mundo tan compaginado y pues tan,
en donde tan cíclico, ¿cierto? Como donde hay cierto un orden inexplicable y en el que el ser humano llega pues a afectar todo ese orden. Y, y es por eso, porque nosotros obramos de una forma diferente. Nosotros somos criaturas morales en un mundo amoral. Obviamente, todo esto tiene una mano de, de formas de ver y de analizarlo que nos quedaríamos aquí horas mirando, pero pues a nivel general, pues para que el ser humano pudiera compaginar perfectamente en la naturaleza y en el mundo, pues necesitaríamos casi que una lobotomía, quitar esa parte y poder vivir sin problemas en un mundo de, donde la naturaleza y el fuerte prime siempre sobre el débil y no haya problema en explicar eso. Entonces, si creemos y si vemos pues la naturaleza, eh, digamos, a raíz de la violencia, o sea, si la violencia es algo natural, ¿por qué juzgamos que está mal que los fuertes abusen de los débiles? No hay, no hay una obligación moral, es que si se admite que la propia naturaleza es parte antinatural, ¿sí? En cierta forma podemos digamos, o sea, si vemos la naturaleza que, como algo que está en conflicto y fuera, digamos, de esa naturalidad nuestra, entonces la naturaleza va a ser algo antinatural. Y por eso, para poderla entender o para poderla ver, debemos tener un referente antinatural, un referente sobrenatural, ¿sí? Que es lo que nos lleva a Dios. Y es como nosotros pues generalmente vemos el mundo, ¿sí? A raíz del pecado, a raíz de la caída, el mundo está pues en una, en, en violencia, el mundo está en esa lucha, el mundo está en esa selva. Como generalmente a veces decimos para referirnos a un ambiente muy fuerte, muy crudo, ¿no? Y para poder entender ese mundo de esa forma, debemos tener un referente sobrenatural, que es nuestra esperanza, ¿no? Es el significado que tiene y el sentido que debe haber en el que haya un Dios, un cielo y un orden divino externo a la naturaleza, pues que a la final es nuestra esperanza, ¿no? A lo que es a lo que le apuntamos. Es lo que sabemos que es la solución para este mundo. Entonces, eso pensado desde el punto de vista natural. Ya vamos a llegar aquí a unas conclusiones. Eh, pero, pero entonces, eh, pues, si tomamos como referente el relato bíblico, pues nuestro mundo fue creado por un Dios de paz, de justicia, de amor. Y ahí tendremos una razón para que sepamos que la violencia, la opresión y el odio están mal. Si el mundo está caído y quebrantado y está necesitando una redención, ahí tendremos una explicación de cómo ver esa violencia y ese desorden que vemos en todas partes. Entonces, pues, el propósito de este libro, más allá de dar una sentencia, una definición clara de que Dios existe, es más hacer ver que en realidad sabemos que Dios está ahí, ¿no? En nuestros diferentes comportamientos, en nuestra diferente moralidad, en en lo que vemos, en lo que nos rodea, como dice Romanos. Es eso, ¿no? Ese es el propósito
de analizar todos estos puntos de vista, porque pues concuerdo con lo que decía el pastor Luis Eduardo Villamil la semana pasada, y es que eh, no es un tema de conocimiento, no es un tema de adquirir, no es un tema de, de, de intelectual, sino es un tema de relación, es un tema de conocer, de conocer a nuestro Señor, de la forma en la que Él se va a revelar a nosotros. No va a ser algo, no va a ser a través de un argumento o palabras armadas en que vamos a poder llegar a los otros a mostrarles al Señor, ¿no? Es a través de esa revelación que nos da el Espíritu, pero pues aquí, digamos, estamos mirando diferentes argumentos desde la óptica, como lo veíamos, del racionalismo crítico, ¿sí? Todo tiene su punto de vista válido y todo tiene sus críticas, pero allí nos queda por detrás una noción, unos indicios que nos dan a entender, como lo veíamos la semana pasada, en que somos la obra maestra de Dios y Él es nuestro escritor. No podemos esperar, como lo veíamos en que Hamlet o en que Shakespeare se le apareciera a Hamlet, ¿no? Pero pues Él vino aquí y vino aquí a este mundo, se hizo carne en la persona de Jesucristo y vino a ser parte de esta obra maestra. Entonces, bueno, sigamos. Em, entonces, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Si en la final todo este análisis de, de evolución y bueno, de origen de la moral, eh, tiene del origen de la moral apoyado en la evolución y en todos estos tratados humanos o en la humanidad. ¿Qué sentido tiene, qué sentido tiene cuidar de la vida si finalmente, eh, o de qué sentido tiene el modo que decidamos vivir, lo que digamos que sea bueno o malo, si en realidad no hay nada si no hay nada más allá del universo, ¿cierto? Y si lo pensamos en proporción a los océanos de tiempo muerto que, que ya ocurrieron en la humanidad y que van a ocurrir según la explicación científica o la explicación eh, que se le quiere dar al origen del universo. ¿Qué sentido tiene cuidar de la vida en medio si a la final no logramos ser un punto en una hoja blanca? ¿Qué hace o sea, qué hace que prefiramos ser amables en vez de que seamos crueles? Si a la final nada de eso va a contar al final. No hay diferencia entre amar y ser cruel. Entonces, pues, ¿qué nos impulsaría a comportarnos así, no? Si nos queda tan fácil aceptar el hecho de la existencia de Dios y aceptar el hecho de vivir como si la belleza y el amor tuvieran un verdadero sentido y como si la vida tuviera un propósito y como si los seres humanos estuvieran dotados pues de esa dignidad que solo el Señor nos puede dar por el hecho mismo de saber que Dios existe. Entonces, pues no es honesto vivir como si Dios realmente existiera y no reconocer que todo es por Él, para Él y a través de Él, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, pues bueno, todas estas discusiones y todos estos pensamientos es simplemente para darnos cuenta que algo hay allí detrás de toda esta base moral occidental y pues que hoy en día es casi que la moral en general, porque pues como veíamos la ONU, los diferentes autoridades estatales a nivel nacional o internacional pues han adoptado el hecho de los derechos humanos como algo inalienable, perdón. Entonces, pues hay allí un indicio muy fuerte de nuestra realidad
como seres humanos, que muchas veces pues, por estar ocupados en tantas cosas no queremos reconocer, ¿cierto? Entonces, pues vamos a pasar aquí rápidamente a ya una vez nosotros podemos, a través de estos indicios, eh, y obviamente esto de cara a las personas escépticas, a las personas que de pronto tienen problemas en afianzar su fe o pues, diferentes problemas externos. Para nadie es un secreto que esta es la realidad en la que viven hoy en día los jóvenes y es necesario hablar de estos temas de frente. Algo por lo que de pronto en el pasado se ha errado es en el obviar estos temas y no tocarlos de frente, porque pues muchos cristianos jóvenes, muchos cristianos o también personas que en cierta forma se ven cercanos a recibir la palabra de Dios, se han alejado por, por esos pensamientos sin fundamento, ¿cierto? Por creer que lo que dice el mundo tiene más fundamento que lo que dice la palabra. Entonces, pues qué bueno que podamos ver esto desde esta realidad y ya una vez, digamos, afianzamos y vemos estos indicios que hay de parte de Dios en la realidad, en el mundo, pues podemos tocar también este tema del pecado, ¿cierto? Como vamos a ver a qué nos referimos con pecado en este tema. ¿Qué entendemos por pecado? Pues para todos es uno de los más grandes problemas de la humanidad y pues es la razón por la que estamos acá prácticamente, ¿cierto? Y, y pues en la definición de pecado mm, es claramente errar en el blanco, pero ¿cómo podemos analizar el pecado en este sentido? ¿Cómo podemos darle a conocer el pecado a alguien ajeno pues a las escrituras o ajeno al mundo cristiano? Toda esta revelación en realidad viene por el Espíritu, ¿no? Es el Espíritu quien nos revela y quien nos quita la venda en los ojos, pero ahí también podemos verlo de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, pues es una forma, una relación alterada con Dios, se podría pensar, ¿cierto? Se podría pensar en términos médicos como como algo que no está bien en nosotros, pero pues no estamos como tal hablando en palabras médicas cuando hablamos de pecado, ¿no? O tampoco es algo con un modelo jurídico de la ley, sino porque pues en realidad no estamos quebrando, ¿no?, alguna ley como tal, sino en realidad pues el pecado es como ese intento por llenar vacíos. Tratamos de llenarlos con todo tipo de cosas, pero lo cierto es que únicamente Dios podrá llenarlos. Y este concepto de pecado tiene mucho que ver con lo que el pastor Luis Eduardo Villamil nos hablaba en Los dioses falsos. Y entonces, pues, vamos a ver qué podemos entender en ese sentido por pecado. Y podemos definirlo como, como el negarse con desesperanza a encontrar una más profunda identidad personal en el servicio y en relación con Dios. El pecado es tratar de llegar a ser uno mismo buscando una identidad propia apartados de Dios, ¿cierto? Entonces los seres humanos claramente nos lo dice la palabra, hemos sido creados no solo para creer en Dios de forma general, sino para amarle de una manera tan suprema y particular que toda nuestra vida gire alrededor de esa realidad y por encima de cualquier otra posible eh, consideración, ¿cierto? Cualquier otra opción eh, por fuera de entregarle nuestra vida pues, a Dios de forma total es considerada pecado. Si nos vamos a la definición de errar en el blanco,
es, es claramente lo mismo, ¿cierto? Y sí, digamos, en el sentido práctico se asocia mucho con la transgresión de normas. Pero pues, ¿cuál fue el primero de los 10 mandamientos? Es no tendrás otros dioses aparte de mí. Y aquí es que se une pues, perfectamente con lo que vimos hace unos meses con el pastor Luis Eduardo. Y es el pecado no se contempla eh, tanto, pues no solo el hecho de hacer pues, las cosas mal, sino incluso de hacer cosas que para nosotros no estén mal, eh, pero pues que estén alejadas del propósito de Dios, ¿cierto? Entonces es el hecho de adjudicar nuestra identidad, el significado, el propósito, nuestra felicidad a algo, adjudicárselo a algo antes de adjudicárselo a Dios. De esa manera, esta visión de pecado es una visión, digamos, completa del propósito de nuestra vida frente a Dios, ¿cierto? Entonces, pues los seres humanos, eh, como lo veíamos, tenemos ese difícil reto pues es casi que subir una montaña, ¿cierto? No es algo que sea fácil, eh, es algo que nos cuesta y nos lleva toda la vida ese proceso de santificación, ¿cierto? Pero cualquier otra cosa fuera de la realidad de Dios, de la voluntad de vivir para Dios, es considerado pecado. Y si hablamos pues de los deportistas, en alguna oportunidad he entrevistado en alguno de ellos digamos, la frase que decía estos, pues tengo 10 segundos para justificar toda mi existencia. Sí, en el hecho que son 100 metros en que se demoran, lo que se demora en correr, es el hecho en el que justifica su éxito, su, su validez como persona, ¿no? Es la fuerza que le da sentido a su vida. Y en cierta manera, muchos somos así, ¿no? Basamos, basamos nuestra vida en lo que creemos y, y, y en eso ponemos todo nuestro sentido, ¿no? Todo eso le da el sentido a nuestra vida. Es una condición indispensable de la vida para los niños el hecho de saberse valioso. Y es una de las cosas que más, digamos, más afecta a los huérfanos, es el hecho de no sentirse valiosos para alguien, ¿cierto? Más allá del hecho de, pues de cualquier otra necesidad es eso, ¿no? Entonces, así somos nosotros. Eso nos da como una significancia cósmica, por decirlo así, el hecho de ser válidos, de, de- de ser valiosos para algo, de tener como un sentido de nuestra vida. Eso es lo que nos da una valía. Y pues eh, aquello en lo que basamos nuestra identidad, tendemos a convertirlo como en nuestro Dios y la forma en la que vamos a explicar nuestra vida, ¿cierto? Entonces muchos intentan darle este significado al amor, entonces, o a la pareja, ¿no? Entonces el amor de la pareja se convierte en el ideal, casi que de carácter divino que le da sentido a la vida y pues llega a suplir las necesidades espirituales y morales en esa única persona. Pero, pero pues muchas personas dan ese sentido especial de significancia al trabajo, al yo, pues a la pareja y ante cualquier cosa que se salga de lo que buscamos, pues se vuelve una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al traer algo a ese nivel de casi que devolverle un Dios para nosotros? Es liberarnos de ese sentimiento de vacío y de carencia de significado, ¿cierto? De no saber para qué estamos acá.
de saber que no hemos vivido en vano, de darle una explicación a nuestra vida. Entonces, no hay ser humano que pueda satisfacer esas expectativas tan elevadas. Todos sabemos que no hay nada en este mundo, a excepción de Dios, que nos pueda llenar de esa forma. Pero pues tristemente hay mucha gente que está encarcelada en ese tipo de pensamiento. Entonces, sobre todo pues en sociedades occidentales, eh, pues el carácter individualista del logro personal o tener un nivel social relevante o la demostración del talento, pues nos va a dar a entender que es nuestra valía, ¿cierto? Pero pues todo ser humano, sin excepción, tiene que basar su identidad personal en algo. Entonces, pues cuando no lo hacemos, cuando Dios no es esa, esa identidad, no cobra esa dimensión en nuestra vida, pues eso va a traer obviamente unas consecuencias. El apartarnos, el alejarnos, el girar, pues el desviarnos, va a traer unas consecuencias personales, ¿cierto? Entonces, pues en primer lugar, eh, em, permítame hago aquí una cosita. Es el hecho de la identidad, ¿no? Es el hecho de construir el yo sobre un castillo de naipes, porque pues sabemos que todo está, nada está exento de fallos, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, como decía el Señor. Entonces cualquier otra cosa que esté apoyada, en la que estemos apoyados, pues finalmente va a ser un castillo de naipes. Si es el amor, si es el yo, si es el trabajo, si es el dinero, todo eso va a hacer que finalmente yo esté apoyado en algo que eventualmente se va a derrumbar y se va a caer y pues que a raíz de eso pues van a venir sentimientos de culpa, va a venir frustración. Entonces los que creen, los que tienen como su yo, o digamos, si para mí el éxito de la vida es ser un buen padre y si algo sale mal, entonces me quedo sin mi yo y viene un sentimiento de culpa, viene la amargura, la amenaza de nuestra identidad personal se genera en amargura, en resentimiento, en un hecho de fallo personal, ¿cierto? Entonces, hay quienes dicen que, bueno, yo por eso no baso mi felicidad y el significado de mi vida en nada, ni en ninguna persona o cosa. Y en realidad, pues ahí estamos apoyados, es como en esa libertad personal o esa independencia, pues que sabemos que también no está exenta de caer. Entonces eso pues nos va a generar una adicción, o sea, se va a volver una adicción o lo que llamamos la esclavitud, ¿no? La esclavitud espiritual a aquello que estamos atrapados, ¿cierto? Entonces, pues como lo decía un teólogo muy famoso de la antigüedad, nuestro corazón no reposa hasta que haya descanso en ti, Señor. Lo único que nos va a dar descanso es el Señor. Y tal, eh, eh, pues finalmente si lo intentamos buscar por otro lado, vamos a terminar ahí sin descanso, sin paz. Eh, y pues como lo veíamos en todo este estudio, ¿no? A la larga solo vamos a tener una elección, o Dios o la idolatría en algo. Si se niega a Dios, pues vamos a rendirle culto a otras cosas o a las diferentes cosas que este mundo exalte. Entonces una vida no centrada en Dios acaba en vacío. Nos hace vulnerables si no conseguimos lo que nuestro corazón anhela, sino que ocurre exactamente lo mismo aunque lo consigamos, ¿no? Muchos esperan y ponen su confianza en algo y luchan y esa esperanza en cierta forma les da fuerza, pero, pero en realidad una vez alcanzan aquello que buscan, pues la desilusión se hace manifiesta igualmente, porque siguen siendo las mismas personas. Nada de eso nos va a cambiar, nada de eso nos va a volver diferente. Lo único que en realidad nos puede cambiar, sabemos que es Dios. Entonces una vida no centrada en Dios finalmente acaba en vacío. Solo en el Señor es que podemos encontrar aquel propósito, aquel sentido de nuestra existencia. Entonces, pues también vienen
unas consecuencias sociales del pecado, ¿no? Y finalmente ahí, me, pues, Adán y Eva pecaron en depender de su orgullo y egoísmo. Y, y pues hay muchas personas amparadas en el progreso técnico de este mundo y en la ilustración o en el pensamiento, ¿cierto? Y, y dan el sentido de su vida a raíz de eso. Pero pues, ¿qué pasa cuando eso no cuando eso se cae? Pues se les desploma su mundo nuevamente, ¿no? Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, ah, digamos, se veía pues varios pensadores amparados y, digamos, exaltando lo que había logrado el humano. Y después de de la Segunda Guerra Mundial que vinieron todos esos temas de existencialismo y eso, pues se vino todo ese, se les cayó su mundo y se vino ese sentimiento de desintegración. Entonces, pues sabemos que el hombre se halla en ese estado de desintegración y pues en su imperfección, ¿no? En sus mismas obras. Entonces, pues todo eso hace que haya un estado de desesperanza en la sociedad. Y, y el pecado en sí, pues está erosionando mm, eh, pues todo lo que entendemos como sociedad, todo el entramado social. Entonces, pues hay quienes quien basan su vida en la familia, pues van a ver otras familias como no tan válidas. Hay quienes basan su objetivo en su nación, en su tribu, en su raza, y pues ahí fácilmente se va a incurrir en racismos o en nacionalismos extremos. Entonces, pues todo eso viene como parte de la degradación social que trae el pecado o el hecho de buscar ese Dios en cosas diferentes a Dios. Entonces hay quienes basan su felicidad personal eh, en los logros personales, entonces pues ahí ya no cualquier otro sentido de familia o eso no cobra sentido o no cobra valor. Entonces pues eh, finalmente volvemos a la conclusión que solo Dios puede llenar aquellos vacíos, aquella definición de mi propia identidad, porque si no, pues voy a descalificar a los otros, voy a entrar en conflicto con los otros. Pues digamos, a raíz de esto es que se pueden explicar muchos de los conflictos humanos hoy en día, ¿no? Cuando, como lo vimos con el pastor, todo aquello en donde yo pongo mi mirada que no sea Dios, pues a la larga va a terminar eh, en, pues en algo que va a llevar a nuestra destrucción. Entonces, bueno, ya vamos a acabar, pero si Dios es nuestro bien último y el centro de nuestra existencia, será traído en nuestro corazón no solo a las gentes, a las razas y a las distintas clases sociales, sino asimismo al mundo en toda su inmensidad. Entonces, Dios es la solución para la forma como, pues como fue pensado el mundo por Él, ¿no? Si lo tenemos a Él como primer lugar, vamos a poder eh, eh, estar en armonía con las otras cosas, ¿cierto? Entonces, en esto viene una explicación muy interesante en el tema de la creación, que la Biblia habla que Dios casi que se ensució las manos creándonos, ¿no? O sea, cuando agarró polvo, o sea, se esforzó por crearnos. Tú que, perdónenme, creo que se puso un poquito lento, pero eh, si vemos en la Biblia, nos habla y nos relata que el Señor tomó polvo, o sea, se esforzó por crearnos, ¿no? Y, y esto, o sea, se esforzó, se quiso crearnos, fue un deseo, ¿no? Esto en contraste, pues, con los relatos de otras culturas donde se dice que fueron luchas y actos violentos y que no fue algo planeado o deliberado. O el relato científico que habla que el relato científico habla acerca
pues, de que el ser humano surgió a raíz también de acción de fuerzas violentas, teniendo un poco de concordancia con la explicación de las sociedades paganas de la creación, ¿cierto? Mientras que el panorama bíblico nos dice que, que al Señor se deleitó, fuimos un deleite en la creación, ¿no? Vivió Dios que era bueno cada vez que en cada parte de Génesis allí dice, y vio Dios que era bueno, y pues el Señor nos dio, pues, nos llama a disfrutar de la tierra, a sojuzgarla, a trabajarla. Entonces el Señor nos lleva a disfrutar todo lo bueno que Él ofrece. Y en eso viene un término muy interesante que conocemos aquí, es el shalom, ¿cierto? Muchos de nosotros intentamos entender este shalom como la paz, pero pues también es como la ausencia de hostilidad o conflicto y entendido pues a nivel del hebreo también nos habla de la plenitud, de lo bueno y de lo armonioso producto de la vida, ¿cierto? Que hay en Dios, ¿no? El shalom de Dios. Entonces, cuando no está ese shalom, pues hay consecuencias terribles. Vemos en Génesis 3, cuando el ser humano decidió servirse a sí mismo en vez de a Dios, pues todo su mundo se desmoronó, ¿no? Todo ese shalom se desmoronó. Y pues sabemos que el envejecimiento, la muerte, todas las alteraciones genéticas, todos son resultados de ese pecado, de toda la opresión, la guerra, los delitos y la violencia provienen del pecado, ¿no? Y la humanidad ha echado a perder ese shalom inicial que teníamos con Dios en lo físico, en lo espiritual y en lo psicológico. Entonces, ¿cómo podemos recuperar ese shalom? Ya para terminar. Nosotros vivimos en un sacrificio constante, ¿no? Hay veces la vida cristiana tiende a volverse un sacrificio de, bueno, tengo que hacer esto, tengo que cumplir esto, y ya al final cuando termine de cumplir esto, ya puedo dedicarme un tiempo a mí. Pero en realidad, Cristo nos, nos la pone más fácil. Algunos lo verán más difícil, pero pues en realidad Cristo nos llama y nos dice, dame todo, no quiero tanto tu tiempo, ni tu dinero, ni tu trabajo, para que pienses que entonces ya has cumplido, te quiero es a ti, no lo que posees, no he venido a torturarte, sino que te daré un nuevo yo en su lugar. Él nos invita a renunciar a nuestro yo natural, ¿cierto? Y así como un sembrador tiene que, para obtener fruto, no siembra sobre lo que ya está ahí, tiene que arar la tierra, ¿no? Retirar la maleza, retirar todo y sembrar algo de nuevo. Sembrar algo de nuevo, ¿no? Así es que el Señor nos llama a nacer de nuevo, a nacer de nuevo a través de su Espíritu Santo, quien es quien en realidad nos lleva a poder eh, hacer una realidad de esto, ¿no? No es un esfuerzo tampoco eh, de nosotros, sino a raíz de esa nueva naturaleza es que lo podemos hacer. Entonces, pues, eh, hermanos, es un tema latente y, pues que es una realidad para nuestra vida. El hecho de hacer, saber esto, de tocar estos temas, de verlos de esta manera, hay veces para poder llevarlo a quienes necesitan escucharlo. Entonces, pues, esa es la forma de, de unir ese shalom, de volver a tener ese shalom con Dios. Y, y todo el mundo sin excepción necesita vivir por y para algo, de eso no hay duda. Cualquier cosa que sea, cualquier cosa que sea, cualquier cosa que sea acabará convirtiéndose en el Señor de tu vida. Y tanto hará que seas o no consciente de ello, Jesús es el único Señor, si tú le recibes voluntariamente, que te llenará por completo. Y que aun cuando haya ocasiones en que le falle, te perdonará por la eternidad, porque acaso, ¿cuál de los diferentes señores que, que has tenido ha muerto por ti? Entonces,
Pues esto es un llamado para que llevemos estos mensajes a quienes lo tienen que escuchar, mis hermanos. Oremos para que se levanten obreros y para estos tiempos, para que podamos traer esta libertad y podamos vivir en aquello a lo que nos llama el Señor. Pues no es fácil, esto de pronto pues es una óptica de ver las cosas diferente, de pronto pues para algunos no es tan fácil, no es tan, pues estamos acostumbrados de pronto a hacerlo de otra forma, pero sí hay una realidad y es que debemos llegar a aquellos a quienes el enemigo ha engañado con, con las ínfulas de modernismo y de, pues de lo que la sociedad hoy en día intenta dar como solución. Y bueno, pues el Señor nos dé fuerzas y nos lleve a ese camino correcto. Muchas gracias, mis hermanos, pues por escucharme, por escuchar esto y bueno, los animo a seguir conectados el día de mañana con el pastor Gregorio y bueno, lo que queda de semana con los pastores. Bueno, les mando un abrazo muy grande y bueno, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima Muchas semana para gracias, seguir este hermano David. Dios estudio. bendiga. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias también por sus aportes. Qué Mi querido bendición. David, muy amable. Gracias, hermano. Un abrazo, mi pastor. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Hermano David, muchas gracias. Bendiga. Gracias. Con mucho gusto. Dios te bendiga. Un abrazo, mis hermanos. Amén. Igualmente para ti.